Buenas tardes, amigos de Canfinera Podcast. En este episodio vamos a tratar de dilucidar, de vincular, de explicar la relación que tenemos en este país del sistema educativo con la juventud y la pobreza. En esta oportunidad vamos a aprovechar el conocimiento, la experiencia y las capacidades que tiene nuestro invitado de hoy, que es un profesor, el licenciado Mateo Arroyo Cortés. Además de haber sido profesor, es licenciado en Administración de Empresas. Además de licenciado en Administración de Empresas, licenciado en Docencia, con una maestría en Docencia y con un bachiller en Economía. Conociendo y por años estando en el sistema educativo. Ahora sí, Mateo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Luis, y buenas tardes, amigos de la Canfinera. Hoy invertimos los roles, Luis. Hoy no vamos a conversar nosotros. Hoy yo soy el entrevistado. Así que, a lo que venimos, Luis. Vamos a Muy ver. bien, Mateo. Hay un tema que fue el que introduje. En la última encuesta de la población de hogares determinó que la población en pobreza en decreto decreció el 3,8%. Hoy se sitúa en el 21,8%. Esto equivale a que 327,081 hogares se encuentran en una situación de pobreza. Acá vamos a tratar de que usted me explique a mí qué relación hay entre la educación, la juventud y la pobreza. Y la primera pregunta que yo le tengo a usted es, ¿por qué este sector de la población tan golpeada, a pesar de las grandes inversiones del Estado en el sector educativo, tiene esa relación con la pobreza? Sí, es muy importante que quienes nos ven entiendan que cuando el INEC o el gobierno, cualquier institución nos da cifras de pobreza, estadísticas, lo están diciendo en forma global, lo dicen. Entonces Sí, sí, dicen, es bueno, hay un normal. 21% de la población en pobreza, pero no nos están diciendo cuáles son los sectores más perjudicados. Porque resulta que está hablando de pobreza, está hablando de población, la población costarricense. Y la población costarricense se encuentra compuesta de estratos por edad. Niños en edad escolar, adolescentes, jóvenes, jóvenes adultos y adultos. Por la deserción No, estamos hablando de de edades, edades. los estratos de las edades. Entonces, hasta los extractos Desde 35 años en los adultos mayores, llamémoslo. Entonces, ¿cuál es el estrato por edad más perjudicado? Pues eso vamos a tratar de abordarlos en diferentes episodios. momentos. Hoy día, la idea, como vos lo señalaba, es que tratemos de correr ese velo y ver, Corremos las cortinas a ver, y usted me va a vamos explicar. a ver por qué hay un segmento de la población que es uno de los más perjudicados hoy día y que en un futuro va a ser también muy perjudicado. Estamos hablando de la juventud, como me lo decía vos. ¿Ok? Entonces, esta encuesta que se hizo establece que de ese 21% de pobreza, que es toda la población, Decreció un de todos los pobres, de todos los pobres, sacaron el 30,6% corresponde a jóvenes. ¿Cómo es eso que a jóvenes? ¿Por qué? En un país que se invierte tanto en educación y que los beneficiarios son los jóvenes desde que están de que son niños en preescolar hasta que salen de la universidad, se invierte tanto. Entonces, ¿por qué los jóvenes son uno de los sectores más afectados? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Entonces, vamos a ver, vamos a tratar de dilucidar eso. Es importante conocer
para los que nos ven, tienen que conocer que el sistema educativo forma parte de todos los programas que tiene el gobierno. Presupuesto nacional. Está salud, los programas nacionales de salud, Está justicia, justicia, educación, exportación, etc. Y que educación es uno de los sectores que se debe atender. Y que se supone que la inversión que se hace en educación es la que permite que sector de la población puedan salir de condiciones de pobreza y miseria. ¿Por qué? Porque ahora un joven que ha estudiado, que salió del colegio, sacó una carrera técnica, ahora está preparado para insertarse en el mercado laboral y obtener mejores ingresos y por lo tanto salir de esa situación de pobreza. Usted me pregunta, ¿por qué? Es importante, Luis y amigos de la Cafinera, ver algunos datos. Primero que nada, hay un mandato de la Constitución Política de Costa Rica que establece que el Estado tiene la obligación de garantizar la educación en todos los niveles a toda la población. Es un mandato constitucional. Constitucional, sí. Y hay todo un capítulo en la Constitución que así lo establece. Esa misma Constitución establece que el Estado debe invertir mínimo, un 8% del Producto Interno Bruto de cada año. ¿Qué significa Producto Interno Bruto para los que no lo conocen? Que toda la riqueza que se genera en el país en un año, de toda esa riqueza, ese es el Producto Interno Bruto. No lo que viene de afuera, es lo que se produce aquí. Si se produjeron 1.000 millones de colones de riqueza, el 8%, el 8% va para educación. El Estado debe transferirlo a educación, mínimo. Y cuando hablamos de educación, estamos hablando, como lo dice la Constitución, desde preescolar hasta el nivel universitario. O sea, donde el muchacho ya está preparado para ingresar al mercado laboral. Primero que nada, es una responsabilidad del Estado, es una ordenanza constitucional. Y por otro lado, es un derecho del ciudadano costarricense. Ah, bueno, eso es un derecho también. Es un derecho. Entonces, el Estado debe ver cómo se hace eso. Entonces, si es un derecho, si el Estado invierte, primero debemos preguntarnos, ¿el Estado invierte ese 8%? Es la primera pregunta. Bueno, yo de lo que conozco, por ejemplo, acaba de aprobarse el presupuesto para el 2025 y lo que acaban de aprobar es el 4 y algo, 4 casi, ni al 5% del Producto Interno Bruto. Nunca se le ha entregado al Estado. Eso es como, cuando se habla del 8%, es porque ya... eso es lo que necesita. Se necesita. Es como que una casa diga, bueno, yo necesito para la corriente, el agua, la comida, yo necesito $500,000 al mes. O 100,000 colones por persona. Si me dan 400,000 pesos, ya tengo un problema. Ya estoy renqueando, ya no puedo funcionar. O como menos, me he visto menos, o no alquilo casa. Ese 8% es para cubrir todas las necesidades del sector de educación. Muy bien. Sigamos con la siguiente pregunta, Mateo. Explíqueme cuál sería el rol del Estado costarricense en el tema de la educación. Claro. Los roles. Y tal como lo decía, es al Estado costarricense, el Estado. No estoy hablando de un gobierno de turno. No un gobierno. Aquí no estamos hablando de partidos políticos, no estamos hablando de gobierno. Al Estado costarricense, para dejarlo claro. Ese que le corresponde. Para nuestros seguidores. Normar, dirigir, conducir todos los procesos educativos, desde preescolar hasta primaria. Esto significa que si en un lugar se abre un kinder, por decirlo de alguna forma, tiene que ser autorizado por el Estado. O sea, no es que yo ya me abro ahí, ya abro un negocio. Ministerio de Salud también. Ministerio de Salud. Eso significa que los programas de estudios, que los programas de estudio que van a impartir ahí, tienen que ser aprobados por el Estado costarricense, independientemente de si esa institución es pública o privada. O sea, todo está bajo la tutela del Estado costarricense. Está incluida todas las herramientas que el estudiante necesita. Luis, ahí eso lo vamos a ver más adelante. Okay. Vamos por más. Okay. También,
para normar todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje, para normar ese proceso, también se creó una ley. Esa es la Ley General de Educación. La Ley General de Educación no solamente norma los procesos, sino que además de eso le da potestades a ciertas instituciones que son auxiliares del Estado. Por ejemplo, en materia educativa es el Consejo Superior de Educación el que agarra en sus manos todo ese proceso. Se le transfiere vía Constitución al Consejo Superior de Educación. ¿Qué es el Consejo Superior de Educación? Como su nombre lo dice, es un consejo, es un colectivo. Primero que nada, ¿quiénes lo conforman? El ministro de Educación. ¿Quién lo nombra? ¿Quién lo nombra? Cada gobierno, el ministro de Educación del ramo del gobierno de turno lo preside, forma parte de él. 2 exministros de gobiernos anteriores van a estar ahí. O sea, en otras palabras, Mateo, usted me está diciendo que si hay 3 gobiernos consecutivos de un mismo partido, Van a tener ahí representantes. tiene 3 funcionarios en el consejo. No, no necesariamente, no necesariamente. Luego, los sectores de la educación privada tienen representantes ahí. Las universidades, tanto públicas como privadas, tienen representantes en ese consejo. Ahora bien, ¿qué funciones cumple ese consejo? Como ente rector, bueno, ahí se discuten los programas de estudios desde preescolar hasta una universidad. Si yo voy a cambiar algo, quiero enseñarle a algún estudiante, ¿qué se me ocurre? Enseñarle agricultura, tiene que ser aprobado por el Consejo Superior de Educación. Si yo abro una carrera, yo soy una universidad privada y abro una carrera nueva, que es una ingeniería, tiene que ser autorizado por el Consejo Superior de Educación. Lo mismo aplica para las universidades privadas. Ahora bien, el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿qué métodos se utilizan? Debe ser aprobado por el Consejo Superior de Educación. Pues. Ok, entonces eso nos llevaría a la siguiente pregunta, Mateo. ¿Cuál es la oferta educativa del sistema educativo público y privado para nuestra juventud? Ok, ahora sí, la pregunta es, usted me lo acaba de decir, ¿cuál es la oferta educativa? La oferta educativa son, ¿qué se le enseña a la gente? A los educandos. O sea, las herramientas. ¿Qué le voy a enseñar? Empecemos de preescolar. ¿Qué se le va a enseñar a un niño preescolar? Le voy a enseñar a buenos modales, le voy a enseñar a pintar artes, le voy a enseñar pintura. O solo jugar. O solo jugar, le voy a enseñar inglés. A socializar. A socializar. Esa es parte de la oferta educativa. Y cada nivel va subiendo el nivel de aprendizaje, de dificultad. Esos son los métodos. No, esos son los conocimientos. O las herramientas. Los programas, nada más. El programa como tal. Y luego viene el personal docente, que en este caso el MEP o el Consejo Superior de Educación va a establecer requisitos. Y bueno, si yo voy a ser profesor de primaria, ¿cuáles son los requisitos para yo poder aplicar en el MEP y convertirme en un docente en una institución privada? Todos esos requisitos también. Mateo, ¿qué papel juega el profesor, el educador, el docente con respecto a todos los niveles por etapas? Pues desgraciadamente, en la educación, el docente en cualquier nivel es solo un transmisor de conocimientos. Porque así lo establece el sistema. Porque el programa ya se lo dan. Ya se lo dan. Él no puede modificar nada. Entonces quiere decir de que el educador y el docente está sometido a un sistema. A él lo meten en un callejón y le dicen, este es el programa, usted va a enseñar esto de historia, usted va a enseñar esto de literatura. Y él tiene que sujetarse a eso, porque si el docente se sale de ahí, está incumpliendo con sus deberes. Lo fumigan. Lo fumigan, esa es la palabra. Se le pueden abrir un proceso. Para nuestros seguidores, fumigar es eliminarlo. Claro, el despido. Entonces, a su vez, el Consejo Superior de Educación es el que va a aprobar, cuando él lo considere necesario, la metodología de enseñanza, el sistema de evaluación, o sea, cómo voy a medir el aprendizaje de sus estudiantes en todos los niveles. Todo eso lo aprueba. Es decir, que
el Estado delega en el Consejo Superior de Educación prácticamente todo, todo. Y las funciones, en este caso, del Ministerio de Educación, son básicamente administrativas. Caeríamos en la siguiente pregunta, porque aquí yo a usted lo voy a acribillar. Mande, mande. Lo voy a acribillar. ¿Cuáles son las responsabilidades de acceso a la educación secundaria y universitaria para la juventud de acuerdo a ese consejo y a ese sistema que nos estipula no solamente constitucionalmente, sino como derecho ciudadano para que yo tenga acceso a todo ¿Qué ese- posibilidades tiene un estudiante que en Exacto. todo el sistema? En todo el sistema, estamos Bien, hablando de en teoría, tiene todas las todo. posibilidades. Teoría. Exacto, porque el Ok, papel vea, aguanta, escuchen. porque el papel aguanta lo que le ponga. Escuchen bien, los que no conocen los programas educativos, debemos y tenemos la obligación de conocer cuáles son los programas educativos. Claro, Luis y amigos, porque la Constitución dice, la educación es gratuita y obligatoria. Y ¿Sí? costeado para el Estado, Estados. Ok, perfecto. para hacerla Dice, completa. bueno, pero resulta que Juanito es hijo de don Pedro. Pero Juanito, como es hijo de don Pedro, que no tiene casa y anda chambeando para ver qué agarra, no tiene don Pedro el suficiente recurso como para tener a sus hijos, comprarles uniforme, casar Celular. calzado, celular, computador, todo lo que se le no Computadora, puede. tablet, internet. Ok, internet. entonces a duras penas lo manda a la escuela. Y entonces este muchacho llega a la escuela, Y si no tiene uniforme, lo dejan ingresar. lo dejan ingresar con un permiso especial, pero le dan un tiempo para que vean cómo lo consigue. O sea, tiene, aunque sea donado, pero Sí, tiene que llegar ese Es estudiante. parte del reglamento de evaluación. parte del Es parte del reglamento. Entonces este muchacho dice, "Ay, si yo, ¿Y cómo hacemos con ese estudiante que está en extrema pobreza? Luis, hay programas de amigos, hay programas de becas, de alimentación, hay algunos, se le puede dar, pero en realidad es muy pequeño. ¿Y ese subsidio le alcanza para No, comprar es que al estudiante? puede ser que le resuelva un problema. Puede O ser le que... genera otro. Sí, no, es que podría ser que le resuelva el problema de la computadora, podría ser que le resuelva el problema del calzado o libro, pero no está resolviendo el problema en el hogar, porque don Pedro, el papá Juanito, necesita, entonces muchas veces los jóvenes desertan porque tienen que ir a trabajar para ayudar al hogar. O sea, es muy complejo. Qué duro. Es muy complejo. Pero este detalle, usted me preguntaba, ¿cuáles son las posibilidades de acceso al sistema? Ah, exacto. ¿Cuáles son? Las puertas están abiertas. A mí me van a decir, Mateo, pero Sí, porque cuando yo hablo de posibilidades es, la Constitución nos dice que es el 8% del Producto Interno Bruto. La Asamblea Legislativa aprueba, de acuerdo al presupuesto que le presenta el Poder Ejecutivo, no sé, un 5, digamos, de acuerdo al flujo de liquidez que tenga el Ministerio de Hacienda. Pero le dicen, vamos a entregarle solo la mitad. Entonces, ¿cómo resuelve ese estudiante para insertarse en el sistema educativo? ese es otro tema, amigos, ese es otro tema, porque inclusive podría ser que le den el 8 y el 9%, pero eso no garantiza que le facilite Que el estudiante tenga acceso. porque puede ser que ese 9% se estaba yendo en otros gastos que no son necesariamente la ayuda o crear las condiciones para que ese muchacho, porque por ejemplo, ¿qué se me ocurre? El programa de alimentación del MEP O el transporte. o de transporte, hay muchos contratos que se hacen y que se pagan gastos de más y que, o sea, no es racional el gasto. Entonces, por ejemplo, le compran un kilo de frijoles a una empresa, ese se la vende al CNP y el CNP, entonces, incrementan los costos. Los costos operativos. O vienen y contratan, voy a poner un ejemplo, aquí en Esparta se construyó el Colegio Técnico Profesional, está en Barón de Esparta. Barón de Esparta, San Rafael. Sí, San Rafael, solamente como un 10% de los estudiantes de esa institución son de la zona. Y el resto tienen que ir a traerlos en buses por todo el cantón. Entonces,
Bueno, si es que son del cantón, Sí, porque hay otros y un que alto, tienen- entonces un alto porcentaje de los recursos que se suponen son para becas se gastan en un servicio de transporte que no debió haber sido si hubieran hecho en la institución más cerca. Entonces, ayuda a eso, al eso, acceso a la y educación sí ayuda, pero es un gasto irracional. Es un gasto irracional. Sí, porque no, digamos, no le está facilitando el nivel educativo a ese joven o a ese El- adolescente en el- el desarrollo claro, o o una sí. escuela que tiene 3 alumnos y tiene un docente con un salario elevadísimo. Y muy cerca hay otra escuela. O sea, entonces, Las escuelas universitarias. claro, entonces ese 8% no necesariamente garantiza esas facilidades al estudiante. Entonces, ¿por qué? Porque hay otros problemas, otros factores más que inciden en los jóvenes para tener acceso a la educación. Usted puede tener muchas puertas abiertas, instituciones, puede tener muchos docentes, muchos programas, y no necesariamente, como lo dicen las encuestas, esos jóvenes van a poder. Hoy día en nuestro país se dice que hay un sector bien grande que le llaman los ninis, los que ni estudian ni trabajan. Bien, el mercado laboral no los absorbe, pero tampoco pueden ir a estudiar. Entonces, quiere decir de que nuestro sistema educativo es tan deficiente, para ponerle entre comillas y subrayado, que no ayuda a salir a los jóvenes de la pobreza, Sí. el nivel de estudio. No porque existan muchos centros educativos, ni porque exista mucha oferta educativa, significa que una gran masa de nuestros jóvenes pueden ingresar a la educación universitaria. Hoy por hoy, las encuestas indican que ya decía que hay un sector, como el 20% de la juventud que son ninis, ni estudian ni trabajan, a pesar que está la oferta de las universidades. Ahí cortamos. Hay que... Para que usted me explique entonces cómo es la educación universitaria pública y cuáles son las posibilidades de ese joven de ingresar a las universidades públicas de acuerdo al presupuesto del Producto Interno Bruto Okay. y al presupuesto Existen, nacional de educación superior. existen El básicamente FES. 4 universidades públicas. 5. 5. La UNED, el Tecnológico, la Nacional, la UCR Y la UTN. y la UTN. Y esos son los que se tragan un buen presupuesto, lo que llaman el FES, el Fondo de la Educación Superior. Ahí yo diría que cientos de carreras, o sea, el menú para que un joven costarricense estudie la carrera que él desee, ahí está las posibilidades. Vuelvo a insistir, en teoría, porque ya vimos que un gran segmento, Luis, perdón, un gran segmento de la población no puede ingresar, ni estudian ni trabajan. Ahora bien, supongamos, Que ingresó. no, supongamos que un joven logró a través de muchos esfuerzos, Puntuar. sí, y sacó la secundaria. Sacó la secundaria. Y entonces dice, bueno, y ahora, ¿Y ahora qué hago? ¿ahora qué hago? Tengo ante mí y vuelve a ver el menú. Dice, bueno, yo quisiera ser abogado, yo quiero ser médico. No, me gustaría, toda mi vida he querido ser arquitecto. Y entonces él dice, bueno, yo quiero. Quiero meterme en salud, Sí, en entonces, medicina. aquí es donde sale la gran pregunta para ese joven. ¿Podré ingresar? ¿Qué requisitos debo cumplir? Bueno, las universidades públicas le dan esa oportunidad a los jóvenes, a esos jóvenes. En teoría, vuelvo a insistir con la teoría, porque entonces resulta que Pero explícame lo de teoría y lo de la práctica. ahí vamos, porque están cientos de carreras, hay muchas universidades, hay becas, pero resulta que es como que a usted le digan, Luis, participe en esta carrera, en este maratón, y usted va a llegar allá, 2 kilómetros, pero No, si es una maratón son 40 kilómetros. 40 kilómetros, y le van a ir poniendo obstáculos cada vez más difíciles de superar, de forma que usted vuelve a ver allá y va a pulsearla, pero esos obstáculos le van a impedir llegar. Vamos a ver, cuando las élites políticas de este país vieron que eran marejadas de jóvenes que ingresaban a las universidades, entonces decidieron ponerles un cuello de botella.
Ya estamos hablando hace como de 40 años. Una pregunta ahí, nada más, Mateo, para que me expliques y nos expliques a nuestros seguidores del podcast de Cafinera, ¿por qué esos le pusieron esos filtros a esos muchachos para que no ingresaran? Precisamente por eso, usted lo acaba de la misma pregunta se responde, porque no queremos, le creamos un espejismo al país, que tenemos muchas universidades, que hay becas, que hay carreras, que todo el mundo puede estudiar, pero le vamos a poner obstáculos para que no lleguen. Solo van a llegar al final de la maratón los que yo quiera. Entonces, ¿qué hicieron? Lo primero que hicieron fue instaurar el examen de bachillerato. Aquellos jóvenes que trabajaban en el campo, en la agricultura, en las fábricas, y que se esforzaban estudiando de noche y de día, deseando sacar el bachillerato, y de pronto se encontraron que salieron del colegio, ganaron todo, pero y nomás aquí en la puerta tenía un gran muro, examen de bachillerato. Lo asaltaban. Ahí nomás, miles y miles de jóvenes no ganaron ese examen. Y cada vez se ha hecho más complejo. ¿Qué sucedió? Que fue quedando año a año, un remanente. Un remanente. Y se sumaban. Y cada vez sumativo. Miles de jóvenes y miles de jóvenes. ¿Por qué? Porque esos grupos que son estratos sociales iban emigrando ¿para qué? ¿Para la parte laboral o para la pobreza? Vamos primero por partes, Luis y amigos. Porque aquellos jóvenes que vienen de hogares de escasos recursos tienen menos posibilidades, porque un joven que viene de un hogar acomodado y en la ciudad, que es su padre profesional, pues ese muchacho va a tener todo lo que lo ocupa. Él no tiene que preocuparse por ir a trabajar para ayudar a su hogar. No tiene que preocuparse por ganarse el dinero que él va a ocupar para su ropa. Mientras que el joven de escasos recursos, de la ciudad o del campo, tiene que trabajar, le queda menos tiempo para estudiar, por lo tanto, los resultados a la hora de salir de la secundaria, las notas son más bajas. O sea, sigue el coladero. Sigue el coladero. Entonces, ya ahí comenzamos con que tienen más posibilidades de ganar ese examen de bachillerato quienes no trabajan, es obvio. O los colegios privados. Porque es lo mismo, porque tampoco trabajan. Y están acomodados. Entonces ya ahí tienen el primer escollo. Entonces, aún así, miles de jóvenes saltan esa valla primera y se encuentran con un examen de bachillerato. Y lo ganan. Miles de jóvenes, porque este país si algo tiene que esforzarse. Pero resulta que empiezan a caminar, dan los primeros pasos y se encuentran otra valla más grande. Examen de ingreso a la universidad. Admisión. Examen de admisión. Un examen duro. O nota de presentación. Ahí vamos, ahí vamos. UTN, sí, examen de admisión. Entonces, ganó el bachillerato, se esforzó, pero la nota no le dio el puntaje. Para ingresar a la universidad. Y si era la carrera que él quería, truncado, sencillamente. Y ahora sigamos, logró pasar ese examen de admisión. Entonces, yo quiero estudiar Derecho. Y llega a hacer solicitud, le dice, vea, 600 puntos necesita. Usted ocupa tantos puntos. Entonces sacó 500. Sacó 500. Pero no se preocupe, don Luis. Su hijo va a quedar en una lista de espera. Dentro de 10 años puede ser que entre, porque, ¿verdad? Bueno, esa es una. La otra es, como no puede estudiar Derecho por el puntaje, métase aquí. Entonces, métase en ciencias sociales. Y tal vez no tiene actitud para eso. Y no le gusta eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace ese profesional? ¿No será un profesional frustrado? Claro. Ok, ahora sí. ¿Qué pasa con todos esos estudiantes que lograron ganar el examen de admisión, pero que no lograron tener el puntaje? Estamos hablando de universidades públicas que no lograron ingresar a la carrera que querían. El sistema le puso los obstáculos, pero cuando ya tiene ese remanente de jóvenes ahí frustrados, le dicen, no se preocupen, ya creamos universidades privadas para que ustedes puedan sacar la carrera que querían. ¿Y quiénes son los dueños de las universidades privadas? Ahí buena pregunta, Luis, buena pregunta, porque si investigamos nos damos cuenta que los dueños de esas universidades son los mismos políticos
los diputados, los ministros, O los empresarios que pusieron a los o diputados. que pusieron los diputados. Hoy día, O los banqueros sí, que pero pusieron. un ejemplo, hoy día la ministra de Educación es una de las grandes socios de, creo que es de la UIA, ministra de Educación. Ok, un ejemplo nada más. Sí. Entonces le dicen, no se preocupe Luis, o sus hijos pueden estudiar. Aquí tenemos X universidad, para no decir nombre, ¿verdad? Y dice Luis, sí, pero ¿cómo hacemos? Si una universidad, ¿cómo voy a pagar yo 80, 100 mil, 120 mil pesos? Yo no puedo. 150,000 por mes. 150 mil. Eso es una carrera sencilla. En las más... Yo guardo le ocurra derecho o medicina. Sí. Ok, entonces le van a decir, no te preocupes Luis, le vamos a financiar. Aquí creamos la Comisión bueno, Nacional de Préstamos para Educación, CONAPE. Bueno, esa es una. Pero también la misma universidad le dice, Lo financia. aquí está Un pagaré. letra de cambio. Sí, Y le cobramos el 3% claro. mensual. Y de ahí en adelante, Y ahí, usted sigue intentando. Entonces, le cerramos este portón a los terneros para que no entren a al las pastizal. públicas, Y le abrimos este otro portero para que hagan comer raíces. allá a la universidad privada. No solo le están cobrando un montón de plata, sino que también le están cobrando intereses porque lo están financiando. Entonces, la de aquí es educación Pública. pública para formar profesionales. La aquí le Con llaman, becas. aquí le llaman educación, pero es un negocio. Ahora, la pregunta que va, digamos, entrelazada en el tema. ¿Cuántos estudiantes de condición económica, socialmente media y alta, ingresan en el sector público? Desgraciadamente, ¿Y cuánto porcentaje ingresa? Luis, y amigo, tal como lo señalaba antes, son los estudiantes de posición acomodada los que tienen mejores notas y por lo tanto pueden ingresar a las carreras. Entonces, Porque le dieron todas las condiciones claro, para mejorar y su eso, nivel de nota. eso ha llevado que hoy las universidades públicas y por lo tanto los adjudicatarios de las becas sean jóvenes procedentes de familias pudientes o más o menos pudientes, de clase media. Mientras que los jóvenes que provienen de colegios públicos y que además de eso trabajan y que tienen notas bajas, terminan siendo, por usar algún término muy ilustrativo, arreados a las universidades privadas. Ahora sí, una vez que usted me dice a mí, llegaron arriados, llegaron inducidos, le abrieron el portón de par en par en las universidades privadas. ¿Qué producto sacan las universidades privadas a esos jóvenes? ¿Y qué tipo de profesionales sacan las universidades privadas? Esa es la gran pregunta, amigos, porque Amigos de la Campinera. de la Campinera, hace poco salió un estudio también de la UCR donde determinó que de toda la mano de obra de los profesionales que se gradúan tanto de las universidades públicas como privadas, de todos los que contrata el sector público, el 65%, de cada 100 profesionales que contrata el Estado, el 65% es de universidades públicas. Igualmente sucede con la empresa privada. La empresa privada prefiere los profesionales egresados de las universidades públicas. ¿Por qué? Porque la formación Porque tiene información. más humanista y profesional. Exacto. Mientras que las universidades privadas no es así. Les dan lo básico. Lo básico. Apenas toma el cartoncito. Ahora, ¿cómo ingresan al mercado laboral si es que hay mercado? Porque también está en la saturación de carreras de ese mercado, Entonces, en esas carreras. y vamos avanzando. Entonces, resulta que el estudiante va brincando vallas, obstáculos, y logró, a través de un endeudamiento grande, graduarse de una universidad con una licenciatura, una maestría. Y Si es que llega a la sí, licenciatura. entonces ahora la pregunta es, ¿y qué va a pasar? Porque ahora tenemos que devolvernos a ese porcentaje. O sea, ¿cómo está vinculado esos egresados con ese 30 punto y resto que hicimos de jóvenes en pobreza? En pobreza, exacto. ¿Cómo es que se salen? Queríamos aterrizar Claro, ahí. ¿cómo es? Tenemos que conectarlo. ¿Cómo es que habiendo tanta oferta académica, O sea, hicimos un anillo sí, entre esa exclusión de ese 35%
30.1, que estaban en extrema pobreza, pasaron todo el ciclo educativo Todo. y aterrizaron, salieron con un cartón en la mano, un salieron título, con un cartón en la mano y aterrizaron esa masa de pobreza. en la masa de pobreza. ¿Por qué? Vamos a ver por qué, Luis, y amigos de la cabina. En primer lugar, porque las carreras que ofrecen las universidades, especialmente las privadas, no están acordes con las necesidades del país. Voy a poner un ejemplo. El recinto universitario de la UCR en Punta Arenas, las carreras que ofrece no están acorde con las necesidades de la región. A ver, con un caso específico. Una región rica en recursos marinos, una región de tradición turística, pero las carreras que ofrece la UCR no están vinculadas a ese contexto socioeconómico. Y entonces gradúa cientos de contadores, cientos de maestros, cientos de ¿Y profesores. a dónde se colocan? Ahí está, usted me está entendiendo. Entonces, No, yo le voy preguntando claro. para que usted me vaya Ok, respondiendo. entonces, Mateo, usted... ¿por qué no consiguen empleo? Porque está tan saturado el mercado de un tipo de profesional que el mercado, aquí viene la otra parte. O sea, esa oferta no responde a la necesidad y por otro lado, el mercado laboral No lo puede absorber. No puede absorberlo. Ahora, termina ese profesional público o privado, porque ahí ya cuando llegamos a esa saturación de población donde el mercado no los puede absorber, entonces llegamos a que usted, licenciado o bachiller, Doctorado o puede tener, doctorado lo que quiera. puede tener, tiene que ser guarda. Porque No le queda otra. o tiene que ser Y la muchacha pintando uñas, o la haciendo muchacha empanadas. pintando uñas, o emprender, Y otros haciendo o- filas en el IMAS. y otros haciendo fila para poder, digamos, si es que adquirieron un préstamo, ¿cómo hicieron? ¿Cómo hicieron? Claro. ¿Cómo están haciendo? Porque nosotros estamos hablando tal vez Sí, de un Luis, pasado, sí, amigo, pero porque- tenemos porque si un joven- presente, si un tenemos joven- un presente. Yo conozco un joven que trabaja en una bomba de pistero todo el Eso día. es. Y ese muchacho, el salario no le alcanzaba para estudiar. Entonces se metió en una privada porque era la noche. Claro. Y como el salario no le alcanzaba, entonces fue y se embarcó con varios millones Para estudiar. para estudiar y con la esperanza que cuando se graduara iba a poder pagar las deudas. Pero resulta que él sigue aún de pistero y tiene una deuda que no hay pagar. mercado. No, y entonces sigue, ahora no le alcanza ni para comer. O vienen las cadenas de comida chatarra y los contratan con salarios mínimos, Claro. donde solo tienen tiempo para la media hora de almuerzo y nada más, Entonces, para redondear, entonces, y aterrizar. ¿qué relación hay entre esta masa, el 30% de jóvenes en pobreza, sin empleo, con esta salida aquí y todo el proceso? ¿Qué relación hay? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué circular? Y invertir tantísimo dinero. Tanto esfuerzo, dinero, los padres, ellos, el sacrificio. Porque del si tiempo. sumamos el presupuesto nacional del Estado con todo el aporte y el sacrificio de los padres, de las madres solteras, de las jefas de hogar, de las familias, Ujú. ¿cuánto estaría costando sacar ese joven siendo profesional? Podríamos decir, sin ser groseros, que son esfuerzos en vano. Exacto, frustrados. Que hacen que terminar frustrando a los jóvenes. Frustrados. Entonces, y ahora la pregunta es, ¿por qué sucede eso, amigos? ¿Por qué sucede eso? ¿Será porque el sistema está hecho para que sigan siendo masa? Correcto. Entonces, ¿es un fallo del sistema o es algo premeditado? Premeditado. Hay que preguntarse. Yo me inclinaría a pensar que es eso. Que es que hay una premeditación. ¿Por qué? Porque en un sistema como el nuestro, que están llegando tantas empresas de afuera, la empresa no necesita gente muy pensante. Pero sí necesitan habilidades. Habilidades blandas, pero no requiere conocimiento científico. No, una empresa que viene con una fábrica, perdón, ahí, una zona franca, no ocupa eso.
ocupa Sobre todo de procesos de manufactura. de ensamblaje, que son Sí, sí, actividades exacto. monótonas, no necesitan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso por un lado. Y por otro, ese sistema lo que requiere es que haya un ejército de desempleados, miles de jóvenes, para que entre ellos se peleen un puesto. Mateo, y la más parte más sensible y los más vulnerables, las zonas regionales alejadas. Estamos hablando de las zonas rurales, estamos hablando de los hijos de los campesinos, el que no tuvo acceso ni siquiera a ir a vivir a las zonas urbanas. ¿Qué pasó con ese joven? ¿Sigue siendo parte del sistema en extrema pobreza? En uno de los capítulos Los anteriores indicadores. tocamos ese tema, el tema Creo que ya lo tomamos. y el INEC Sí, también lo tiene que identificado. esos jóvenes, yo estuve como profesor en el Colegio Técnico de Parrita, soy profesor de contabilidad y el área administrativa. Parrita básicamente son tres actividades: Ujú. la agricultura, palma africana, papaya, arroz. Pero ya Ross, Sí, el turismo es turismo. hay ¿verdad? poquito, pero muy poco. Es muy poco de paso, ¿verdad? Y hay mucha, ¿cómo se llama? La parte comercial. La parte comercial. Entonces, Bueno, pero eso ha crecido en los últimos años. pero eso no fue entonces siempre. yo llegué y me encontré que la especialidad técnica que más tenía matrícula era secretariado. Y yo me pregunto, bueno, este año ingresaron 60 jóvenes a la carrera. Secretariado. Dentro de 3 años vamos a tener 60 secretarios con un título de frustrados. Ahí en Parrita, un pueblo Más tan los chiquitico. 60 que ingresaron en el año nuevo. Y ahí va. ¿Por qué no abrir una especialidad en turismo? ¿Por qué no abrir una especialidad en agricultura? O en diversa cultura. ¿Acuacultura? Sí. ¿El mar? Exacto. ¿Por qué no? Pero no les interesa. Otro tema que es clave y que pesa mucho en esa gran masa, Luis y amigos, es la cultura. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué porcentaje porque ahora que mencionas cultura, entonces, ok, hay espacio para los jóvenes, inclusive universitarios, estudiantes de enseñanza media, o sea, colegios y escuelas, insertarse en la parte cultural? Voy a desarrollar un tema primero. ¿A qué me refería con cultura? Me refería a que el sistema educativo traslada y mete en la mente desde que el niño nace la cultura del asalariado. O sea, yo me formo, Exacto. pensando que voy a pasar 1 de preescolar, 6 de escuela, 7, 5 de colegio, 16 o y seis. 5 de universidad, 20 años estudiando, formando, ser- asalariado. No, para ser un gerente. Sí, pero además de eso, asalariado. No, pues un gerente, que es el punto máximo de una empresa, pero asalariado. Claro, asalariado. O sea, no me prepara el sistema educativo pensando, mira, Mateo, cuando usted salga de aquí, si Usted usted va a viene, ser un ejecutivo de ventas. pero soy yo, no, Mateo, usted va a ser un empresario, usted vive en el campo, Mateo, usted se monta su empresa ganadera, Mateo, monte una empresa apicultura. apicultura o allá en el mar. No, el joven anda buscando ver dónde Le calienta el sol. un salario nada más. O sea, que tenga un ingreso. Claro, entonces estamos formando egresados con mentalidad asalariada, no empresarios. Ahora, vamos a ese punto. Cuando es empresario, entonces iniciamos con el emprendimiento. Ahora, ¿qué herramienta le damos? ¿Qué al posibilidades? Sí, ¿qué posibilidades de ese porcentaje que hablamos que van a la masa porque no tienen otro acceso y empiezan a iniciar un emprendimiento? ¿Qué herramientas le da el Estado? El Estado. Ninguna. Vea, le voy a poner un ejemplo. Un estudiante sale de un colegio técnico. En el sexto grado, él tiene que ir a ¿Qué hacer carreras sea, saca el... Hay cientos de Bueno, carreras. no, pero digamos las 4, 5 bases. Lo básico, productividad y calidad, contabilidad, especialista en call center e informática. Entonces, un estudiante de informática Mecánica automotriz. o mecánica, entonces,
lo mandan a hacer una práctica supervisada a una empresa de 3 meses 2 meses. y medio. Entonces ya lo están diciendo aquí, le están poniendo unos tapujos como un caballo y le están diciendo, usted va a estar en una empresa trabajando. ¿Ok? Ya le metieron esa mentalidad. ¿Por qué no modificar el sistema de evaluación que en lugar que él haga una práctica en una empresa le dicen, mira, Mateo, Luis, únanse 5 egresados, presenten un proyecto empresarial, ¿ok? Y el Y mismo tenemos un guía, y el banco tal, un asesor y elabora y un un proyecto. asesor financiero Claro, que el banco le una es incubadora de negocios. una incubadora. Y entonces, esos jóvenes están ansiosos sabiendo que desde el principio de año, él, en lugar de ir a tener un cartón que lo Y- integra una más, va a ser empresario. No, y no solo eso, Mateo, lo he visto en muchas asesorías que he dado. Empiezo a repartir una vez graduado, ya con la foto del birrete El título. el título y todo eso, empiezo a repartir currículum. O sea, tengo que repartir 1000 currículum Y no nos llaman, nosotros lo para llamamos. que me llamen a 2 entrevistas. Sí, sí. De las 2 entrevistas hay 10 candidatos Sí. y yo soy el 10º. Mm. Y cuando me entrevistan, me dicen, bueno, nosotros, no llame, Nosotros lo llamamos. nosotros lo vamos O le a llamar. mandamos un correo. O le mandamos un correo, lo vamos a contactar por un correo. Y usted, mientras eso, ¿qué hace? ¿Aguanta hambre? ¿Puede aguantar hambre? Vas a ¿Puede? formar ese 30% o que va a ir creciendo año con año. Año con año. Y un profesional frustrado. Ahora, Claro. y los que estaban en el mini, Va a crecer también. Va a crecer cada año con año. Entonces, ustedes que lo ven se preguntarán, ¿y cuál es la respuesta? Obviamente que todo es un problema de política educativa. Política educativa. ahí debe existir diagnósticos. Claro. La necesidad. Diagnósticos, primero, que ya los tenemos. Pues la gente... La oferta educativa Y- que haga tanto las instituciones privadas públicas tiene que ser acorde a las necesidades de la del región. país. Y de los cantones, de las provincias, de las regiones. Es que eso es una cadena, vamos Claro. a ver. Está el cantón, la naturaleza del cantón, está la naturaleza de la región y está el país como un Claro. todo. Entonces, o sea, la política educativa debe orientarse a satisfacer las necesidades regionales. Por supuesto que todo forma de una política nacional. una política nacional, por supuesto. Pero la gran pregunta que yo me hago, y muchos educadores nos hacemos, es, ¿para qué se educa? Para generar la mano de obra que necesitan las grandes empresas. O para que los indicadores me digan, el sistema educativo en Costa Rica de universidad completa Tantos. es este indicador Nada para más. tener una imagen mundial. Nada más. Pero el profesional que no consiguió trabajo está frustrado. Está frustrado. Ese nadie lo salva. Entonces, mientras no se modifique la política educativa, esta masa, ese 30%, va a seguir creciendo, va a seguir creciendo. La frustración. ¿Y saben cuál es el problema, amigos? Que esa masa de jóvenes se convierte en la materia prima de los gota a gota, Caldo del cultivo. narcotráfico, de los gota a gota, la juventud frustrada, cae en el narcotráfico, en el sicariato, En el lavado. desgraciadamente. Fácil distribuidor de Porque la desesperación de un joven. O esto en el mejor de los En el mejor de casos. los casos. Y si cae en adicciones, Ahí. entonces, ¿cómo sacamos a ese muchacho si no tenemos centros de restauración? O sea, el gobierno no Y le da amigos, soporte a eso. Luis, ya para Sí, cerrar, para cerrar. ese sería un tema a tratar En los próximamente. próximos episodios. ¿A qué está expuesta la juventud costarricense? ¿A qué está expuesta? ¿Va? Yo te concluyo con esto, Mateo. Mi percepción después de toda esta explicación que has dado, creo que muy rica en la parte educativa. Yo cierro con que muchos padres de familia hoy se sienten frustrados, se sienten
deprimidos, los jóvenes también. Pero yo les digo a los jóvenes y les digo a los padres de familia, nunca nos demos por vencidos, porque también está esa contraparte, ¿verdad? Mental, neurolingüística, programación mental, que, no, ya el río está crecido, no lo voy a pasar, me quedo o me meto al río y me quedo en medio río y ahí que me lleve la correntada. No, o sea, hay siempre posibilidades, pero tengo que diversificar mis acciones. Y ahí es donde viene una transformación. Entonces, para cerrar el episodio de hoy de Canfinera Podcast, gracias seguidores, gracias amigos, gracias licenciado Mateo, gracias profesor por darnos esta cátedra de el sistema educativo en Costa Rica. Y nos esperamos en el próximo episodio de La Campinera. Hasta pronto.